yo noto que de repente falta como una mirada más regional al fenómeno de la crisis del modelo. ¿Tú crees que falta todavía esta segunda patita? Porque hay fenómenos muy locales, acá en Puerto Montt, el tema de las salmoneras, en Chiloé, el aislamiento de las zonas cordilleranas, que son dramas y procesos y coyunturas de lucha que tienen sus factores y su dinámica propia. ¿Cómo tú ves esta dinámica de lo local? ¿Crees que faltó esta mirada? ¿Y cómo ves el fenómeno de lo local en todo este proceso de construir un nuevo modelo, una nueva mirada a construir una nueva forma de legitimidad? Mira, yo escuchaba tu análisis sobre el acorralamiento que sufre el modelo económico y la clase política de los dos conglomerados, ¿ya? Por el movimiento estudiantil. Pero mirándolo desde el enemigo, ¿ya? La clase económica, tú por ahí decías, se basa en la explotación de la riqueza natural de nuestro país. El Mercurio sacó hace un par de días atrás la inversión que estaba en el periodo 2012-2016, que era de 85.000 millones de dólares, ¿ya? Y 60.000 millones de dólares era inversión sobre minería, energía, como un solo todo, ¿ya? Porque una necesita la otra. Bueno, se plantea que Chile, alrededor de 50.000 millones de dólares en los próximos 20 años, tiene en juego exportaciones por millones de dólares, o sea, 1 billón de millones de dólares. Yo creo que nos pasa lo que le pasa a los tipos que viven en los países petroleros. Tenemos el 45% o el 40% de la riqueza de cobre del mundo, y nuestro destino no lo tenemos muy en nuestras manos, ¿ya? Entonces es súper riesgoso de decir que un movimiento estudiantil vaya a terminar, ¿cierto?, derrotando. Yo vengo de una generación que pensamos que era re fácil derrotarla, terminamos súper derrotados. La vía media democrática y la vía más insurreccional. Los dos salimos absolutamente derrotados. No sabíamos que estábamos bajo el petróleo. El cobre es más o menos lo mismo. Y la clase política, yo tengo la sensación que vive del privilegio del otro. Está instalado, ganan 40 veces los ingresos de los más pobres, del ingreso mínimo, lo denuncia hasta el Gómez, ¿ya? Y entonces es una clase instalada que goza como la élite, los más ricos. Tienen un sistema asegurado. ¿Por qué lo tendrían que cambiar? No tienen ninguna necesidad de cambiar. Y entonces surge el tercer elemento, es decir, ¿qué pueden hacer los movimientos sociales? Y yo creo que ahí hay un vínculo del movimiento estudiantil con el problema de la casa, del problema familiar, ¿ya? Que la familia de alguna manera se sensibiliza en el problema porque se siente, con todos los ejemplos que tú diste, ¿cierto? Se lo joden con la Polar, se lo joden con todo, ¿ya? Hay usura en la industria del comercio, etcétera, en el trabajo hay una situación desigual, etcétera, etcétera. Y entonces en la elección municipal no tiene oportunidad, no tiene chance que hacer, pero tiene el vínculo con la familia. Todo el movimiento estudiantil tiene un vínculo con la familia. Tú dices, serán 4 millones de hogares, ¿cierto? Y también son una fuerza política. Entonces uno dice, y la experiencia del no, cuando la dictadura le abrió un espacio al no, dijo, bueno, a esto nos vamos a derrotar igual, ¿ya? Y además, si nos ganan, igual nos vamos a derrotar porque lo vamos a imponer que el triunfo no fue, ¿ya? No será la ocasión, porque ahí el mensaje en esa oportunidad es cómo pelear contra una dictadura. Hoy día es un modelo, ¿cierto?, que concentra la riqueza al nivel que la concentra, y una clase política que es funcional y que no va a querer salir de eso porque tiene un sistema binominal que lo protege. ¿No sería bueno de nuevo votar no y mandar el mensaje que nuevamente la ciudadanía recupera para sí el poder que hay en la ciudadanía? Eso es lo que Joven, la siguiente pregunta.
Bueno, respecto a lo que hablaste, Alberto, de que el movimiento estudiantil, si bien estuvo casi por tocar en la arena política, por decirlo así, o el sistema político en sí, entendiéndolo como un movimiento social, que ahora se habla que los movimientos sociales que pasen a lo político o movimientos sociales con vocación de poder, entre comillas. Me gustaría que especificaras más el tema de lo que viene ahora en adelante, entendiendo de esta caída del modelo político actual, que obviamente está correlacionada con el sistema económico, van de la mano, y obviamente con la sociedad. Entonces, ¿cuáles van a ser más que nada los nuevos métodos de acción política, digamos, para los movimientos sociales? ¿O cómo se van a convertir de movimientos sociales a realmente tener vocación política? ¿Cuál va a ser el cómo? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Eso no quedó muy bien claro ni específico. No, está bien, perfecto. A ver, primero, el tema de regiones yo lo toco en los libros desde el punto de vista del problema de las materias primas. Entrar en detalle, efectivamente, región por región, nosotros estamos haciendo una investigación donde logramos financiarnos, hacer etnografías en distintas comunas del país, pero tenemos, qué sé yo, 8 comunas, no podemos etnografiar todo, digamos. Yo menciono algunas cositas ahí que no son algunos detalles, pero siempre pasa lo mismo. O sea, al final esta cosa es bien simple. Nuestro modelo de sociedad vive de hacer hoyos y talar árboles, ¿ya? Y variantes de eso. Entonces, primer resultado, obvio, natural. ¿A quién le importa la educación en un país que hace hoyos y tala árboles? O sea, no es tema. Por eso el planteamiento por la educación es un planteamiento completamente inadecuado e incómodo para la clase política y económica. No les interesa, nunca les ha interesado. No es verdad. No creen que este modelo educativo sea bueno, porque no les importa. Somos productores de materias primas y eso somos. Entonces, para sacar materias primas no se necesita obviamente capital humano. O sea, además las materias primas producen mucha riqueza con poco empleo. El PIB de Chile tiene un 20%, 22% es minería. El porcentaje de empleo de minería es del 1%. O sea, no tiene ninguna relación. Entonces, cuando hablamos de lo local, hablamos de cómo lo local logra vencer las dinámicas por las cuales es simplemente un artefacto de los mecanismos globales de extracción de recursos. Nosotros hicimos una investigación donde clasificamos todas las comunas de Chile de acuerdo a todos los datos existentes para comunas. En Chile hay datos comunales, hay como 50 variables a nivel comunal. Las juntamos todas, desde salud pública hasta datos económicos. Y esos datos transformamos en paquetes matemáticos de comunas. Nos dieron 7 paquetes. En esos paquetes, ya, de comunas semejantes entre sí, después los pedimos en un mapa. Y en ese mapa vimos que las comunas pobres siempre estaban rodeando a una comuna un poquito menos pobre, y la comuna menos pobre siempre estaban rodeando a una comuna aún menos pobre, y la comuna menos pobre, pues, a la segunda potencia, estaba rodeada por comunas menos pobres a la tercera, y que las comunas ricas estaban todas en el sector oriente de Santiago. Entonces, uno ve ahí cómo evolucionan los recursos naturales, dónde se saca el recurso natural limpio y después se empieza a agregar, comillas, valor, que no agrega ningún valor. Si yo produzco manzana en Colchagua, produzco manzana, la manzana se va a un packing, el packing se la llevan a otro packing, lo acercan a Santiago o al Paraíso para ver si lo van a exportar, lo evalúan y finalmente deciden que no lo van a exportar porque no se acabó el negocio, se cayó, y la manzana vuelve a mi comuna a 4 veces el precio. Esa manzana vuelve, vale 4 veces más, es menos rica,
O sea, perdió valor real y ganó precio. Genera más desarrollo económico, pero genera más pobreza. Entonces, el problema son las contradicciones. ¿Cómo se vencen esas contradicciones? La construcción de poder local se hace, siempre vayan por el costado. Si ustedes creen que tienen que llegar a lo económico, vayan por otro lado, vayan por donde hay camino. Hoy día hay un camino por la educación. Si ustedes siguen el camino que la educación les permite, van a llegar a todos los temas. Si los estudiantes hubiesen seguido con la educación y hubiesen ganado el tema de educación gratuita, habría habido que cambiar la Constitución necesariamente, porque la educación gratuita está prohibida por la Constitución. Nuestra Constitución prohíbe cualquier cosa que no sea el Estado subsidiario, por tanto, no puede haber educación gratuita. Entonces, ustedes avancen por aquí, en lo local. Vayan al colegio de su barrio y díganle al colegio de su barrio: yo quiero que nuestro barrio tenga representante en el consejo directivo. Pero es que hay representante de los apoderados. No, usted no me entendió. Quiero que mi barrio tenga representante del consejo directivo. Sí, pero es que eso nunca ha ocurrido. Justamente, ese es el problema. Quiero tener representante del consejo directivo. Pero si sus hijos no vienen para acá, justamente, ese es el problema. Mis hijos deberían venir para acá. Si hubiese un colegio bueno aquí, mis hijos estarían aquí. Entonces, ese acto de poder lo pueden hacer a nivel local y pueden ir escalándolo. Lo pueden hacer en su federación de estudiantes, lo pueden hacer en cualquier lugar. Una impugnación sencilla, fácil. Impugnar las cuestiones que parecen lógicas, decir la verdad. Hay verdades que ahora mismo no se dice. No sería lógico tal cosa, punto. Entonces, Chile está viviendo un boom de materias primas, de cobre en realidad. Esto es una economía, no sé, lo que pasa es que los economistas ya no saben nada de economía, saben de cómo hacer negocio nomás, pero esto en economía se conoce desde la crisis holandesa de los tulipanes y se llama la crisis clásica de materias primas. ¿Qué es lo que pasa? El cobre está a precio alto. Abrimos minas de cobre allí donde había una ley tan baja que antes no se podía sacar, no era negocio, pero que ahora sí es negocio. Pero más aún, abrimos muchas minas nuevas y explotamos cobre como locos. Pero más aún, si yo soy inversionista y quiero hacer negocio en Chile, llego y digo: ¿cuánto me rinde el sector agrícola? ¿Cuánto me rinde el sector X? ¿Cuánto me rinde el sector minero? ¿50% anual? Ya, aquí. Toda la plata de inversión se va ahí. Y cuando a los chinos se les ocurra dejar de poner cables de tensión, porque toda esta cuestión se vende a China, y se vende a China por una razón, porque los chinos no tienen electricidad en casi todo el país, están poniendo cable, están cableando. Lo único que estamos haciendo es cablear China. Y los chinos ya no están comprando el cobre en piedra, a granel. Ya no se van las barritas de cobre esas que nos mostraron en la tele, se van pura piedra. Entonces, baja el precio del cobre porque bajó la demanda en China y esta cuestión es un desastre. Esto es pura especulación e inflación. Gran parte de lo que sostiene todo esto es el consumo. El consumo se puede sostener porque los precios están subvencionados gracias al cobre, porque las importaciones bajan de precio porque el dólar vale poco, y vale poco porque está muy alto el precio del cobre. Casi que tenemos que dar las gracias. Hablamos de que es una gran tragedia el precio del petróleo en Chile. En realidad es una ventaja. Si estuviéramos con el precio del petróleo bajo, además estaríamos vueltos locos con plata. Y esto sería el caos total, de gente endeudada hasta el cansancio. O sea, este problema, cuando venga, va a venir en serio. ¿Cuál es el problema de Chile? El mismo movimiento estudiantil, el mismo la clase política. Repertorio. ¿Qué sabemos hacer? Hoyos. ¿Qué más sabemos hacer? Nada más. Como país no sabemos hacer nada más. Los demás, el sector forestal es el segundo, 8% del PIB.
¿Ya? Ningún país concentra el 20% del PIB en algo, ninguno. Eso no existe. Los países que se consideran países mineros, como tienen sobre el 7% de su producción en minería. Nosotros estamos en el 20% y, como decía el amigo acá, vamos a invertir 90.000 millones de dólares, 2 presupuestos del país, en 10 años, solo en el sector minero, en 30 comunas. ¿Han visto cómo quedan las ciudades mineras después de que se acaba la minería? Así quedan los países mineros cuando se acaba la minería. La gente queda sin educación, con degradación, ¿ya? Con degradación social, quedan pobres, por supuesto, ya asumámoslo, ¿ya? Queda todo feo, porque además la cultura del mundo minero es la cultura del paso. Yo estoy ahí nómade, paso por ahí, ¿ya? Entonces tampoco me preocupo de vivir ahí, tampoco arreglo nada. La cultura del país minero es la cultura también de lo feo. O sea, las inmobiliarias en Chile son un crimen. O sea, no solamente ellos, esto lo dice hasta Pablo Alar, que es el arquitecto de Piñera, o sea, que trabaja con él todavía, para la reconstrucción de las ciudades. Pablo Alar dice, en Chile quien diseña las ciudades son las inmobiliarias. ¿Ya? Bueno, es un desastre. Y además de diseñar mal la ciudad, además lo que hacen es feo, o sea, ya es un crimen. Bueno, la generación que hablaba el amigo, la generación que salió derrotada efectivamente, a ver, todas las generaciones en Chile, la historia de Chile es la historia de la derecha, para ser bien claro, ¿ya? Hay como unos apéndices así de repente, algo que se hizo de otro lado, pero la historia de Chile es la historia de los conservadores, de la oligarquía burguesa y después del 73 de la burguesía oligárquica. El 73, todo el cambio previo al 73, la reforma agraria, que se lo único que generó es un cambio en el orden. La generación derrotada, a mi juicio, cometió un error importante, que fue que siempre legitimó al otro y tuvo una cultura testimonial muy fuerte. La figura de Allende es el emblema de esa generación. ¿Qué dice Allende en La Moneda antes de morir, antes de suicidarse? Por favor, que nadie se enfrente a esto. No queremos que se pierdan más vidas, debemos quedarnos todos quietos, ¿ya? Esto ya lo perdimos. Y él construye una escena hermosísima, sí, hermosísima, con su discurso, en fin, pero que es una escena que políticamente lo único que nos enseñó es que la izquierda debe vivir para llegar a esa escena, en la cual será derrotada con belleza. Ese es el aprendizaje. Entonces, la generación insurreccional de los 80 legitimó al otro. ¿Qué pensaba el frente que estaba haciendo con la dictadura? Que estaba en guerra. ¿Qué pensaba la dictadura que estaba haciendo con el frente? Que estaba en guerra. ¿Estaban de acuerdo? Era la misma conversación. Legitimó esa conversación. Entonces, el proceso actual es un proceso mucho más interesante desde el punto de vista de la deslegitimación del poder. Los empresarios en Chile están preocupados, muy preocupados. Yo les puedo decir, porque bueno, el año pasado yo tenía que ir a NADE, todos supieron, qué sé yo, entonces durante el proceso para llegar a NADE, uno va a reuniones preparatorias. Y mientras avanzaba el tiempo, estaban cada vez más asustados. ¿Ya? Además, yo nunca sabía con quién estaba hablando, porque nunca sabía quién es dueño de quién, ¿ya? De qué cosa. Y en realidad el tipo es dueño de 6 cosas al mismo tiempo. Entonces yo hablaba con ellos y decía cosas como, un día digo, estaba hablando de Hidroicén, estábamos almorzando, me invitan a almorzar, entonces, no, Hidroicén no se va a hacer. Y el tipo al frente queda así como paralizado. Después entendí que era el dueño. Entonces me dice, pero ¿cómo no se va a hacer? ¿Qué sé yo? Si los datos indican que está. No, que no se va a hacer porque justamente. Entonces, los tipos están completamente asustados. Ustedes piensan lo siguiente: ¿saben cuánto? En Chile los empresarios deciden cuánto impuesto pagan. Deciden. El año 2011 se pagaron impuestos, en impuesto a la renta, 6.000 millones de dólares más de lo normal. O sea, los empresarios fueron a pagar el impuesto a la renta. La razón, no querían reforma tributaria. Esa es la razón. O sea, están asustados. Tienen menos poder objetivamente. ¿Ustedes creen que les parece muy lindo que aparezca el tipo de Brasil y diga, en Chile ya no se puede hacer negocio? ¿Ya? Esa cuestión les duele en el alma.
Los tipos han estado todas las semanas diciéndome por los medios, sin nombrarme muchas veces, pero diciéndome: no es verdad que está en crisis el modelo, no es verdad que está en crisis el modelo, no es verdad que está en crisis el modelo. Y aparece, ¿ya?, un brasileño y les dice: yo no estoy dispuesto a invertir en este país, esto está en crisis. Y dicen: no, pero créanos, de verdad, eso no está en crisis. ¿Cómo nos dice usted eso? Si nosotros lo estamos defendiendo. Justamente no nos diga eso. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, recorran el camino. Todos tenemos que recorrer el camino que tenemos que llevar, ¿ya? El camino que hay que recorrer es el camino que viene trazado por la lógica de que esta historia adquirió. A eso me refiero. Esta historia tiene una lógica. Los estudiantes, les pongo siempre el ejemplo siguiente, el ejemplo del hombre del cartel. Ustedes no sé si supieron que en Santiago hay un tipo que hace 10 años sale a la calle con un cartel y dice: Constitución nueva, fin de las AFP, reforma al binominal, ¿ya? El tipo dice, tiene razón en todo, pero a la gente le da risa porque es un cartel, ¿ya? Entonces es como el este supermercado, es como sí, ¿ya? ¿Y qué? Cuando tú recorres el camino, tú vas llegando, como llegaron los estudiantes, desde reformas educativas, reforma, cambio en el presupuesto, reforma tributaria, reformas políticas, reforma constitucional. Entonces, tú recorres el camino. Suena razonable porque tú le dices: ¿ya me creyó esto? Bueno, para que esto acontezca, tal cosa. Si usted está diciendo: entonces necesitamos cambiar todo el sistema educativo y por eso pedimos un cambio en la Constitución. Voy a cambiar la tele, no entendí. ¿Ya? Permiso. Aquí Morandé. No entendí. Nadie entiende ese camino. No puedo partir por la Constitución. Tengo que terminar en la Constitución. Y para eso tengo que ganar los espacios locales. Si yo no he ganado mi barrio, no he ganado nada. Si no, yo no he ganado mi entorno, no he ganado nada. ¿Qué fue lo que hicieron sin saber los estudiantes cuando llegaron cuando en mayo, junio del año pasado? Dieron vuelta a la casa. Llegaron en la casa, ¿qué dijo el papá? Ya está, ya en toma de nuevo, cabrón. ¿Y qué dijo el estudiante? Le dijo: no, pero es que esta cuestión no es verdad, porque esto es justo y qué sé yo. Sí, pero resulta que tengo que pagar. Desastre. Hasta que el cabro, después de varias conferencias, foros, PowerPoints que circulaban por las redes sociales, qué sé yo, llega y dice: papá, ven para acá. Entonces, computador, mira esto. Esto es lo que pagan. Esto es lo que pagan en otros países. Sí, pero es que esto resulta que, ¿cómo va a ser verdad esta cuestión de la educación gratuita si esto es un país pobre? Bueno, lo tiene Ecuador, Argentina, Brasil, Colombia, México, países más pobres. Ah, bueno, pero es que... Entonces empiezas a ganar a la gente de tu alrededor. Los estudiantes ganan porque ganaron a su alrededor. En la medida que ustedes vean las señales de que están perdiendo a su alrededor, perdiendo a los compañeros que eran más o menos blandos y se les olvidó por qué tenían razón ustedes, se acuerdan así moderadamente, pero ya, bueno, no sé. ¿Ya? Bueno, eso hay que remediarlo, no enojarse con ello. Hay que remediarlo, hay que ir a trabajar ahí. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, este es un trabajo de tejido social. Lo que no hizo la concertación, lo que no hizo gran parte de la clase política chilena, es construir sociedad aquí. Es una oportunidad para construir sociedad y ese tejido social para resolver varios de los problemas. El movimiento social necesariamente tiene vocación de poder, pero no electoral. Eso es lo contrario del movimiento social. Es vocación de poder. Ahora, si se quiere llegar a lo electoral, también se puede, pero con otras herramientas y con un camino lógico. En las condiciones actuales, si ustedes participan electoralmente, van a perder. El sistema electoral está hecho para que pierdan. No solo el sistema electoral, sino que además la provisión de fondos públicos para campaña es muy limitada. Irónicamente, hay que decirle a la gente cosas que son contrarias a lo que dice el sentido común. No puede ser que los políticos financien sus campañas con platas públicas. No, lo que no puede ser es que los políticos financien sus campañas con platas privadas. Lo que debe ser es que los políticos financien sus campañas solo con platas públicas. O sea, ¿qué garantía tiene usted de que el tipo y denuncien aquellas cosas que son ilegales de los poderosos? Digan: oye, partieron la campaña estos tipos y no es legal partir la campaña. ¿Por qué lo hacen?
La mayor parte de los letreros de las ciudades son ilegales, las de publicidad, y ponen su campaña los alcaldes ahí. Son ilegalidades. O sea, avancen por allí donde hay camino. Hay que usar los medios del otro muchas veces. Muchas veces. De hecho, todo el tiempo, porque hay una cosa que es obvia. El otro tiene poder. O sea, tiene cosas para ejecutar su poder. Ustedes no tienen poder. ¿Cómo van a poder hacer algo? O sea, a mí me conocieron porque yo fui a la ENADE. Y fui a la ENADE porque me invitaron a la entrevista de CNN con Tomás Muchetti. Y me invitaron a la entrevista de CNN con Tomás Muchetti porque Tomás Muchetti me había invitado a la radio Vivo Vivo, me escuchó y le gustó y me invitó a... ¿ya? Entonces yo digo, no, yo no voy a la ENADE porque yo no voy a hablar con un empresario. No, pues. Ahora, si tú vas y lo haces mal y a desaprovechar la oportunidad y que hay así como amarillento, qué sé yo. Claro, mal. ¿Ya? Pero bueno, pero tenéis que ir, tenéis que aprovechar. ¿Es una ironía? Sí, por una ironía que no tenga que ir para allá. Pero aparte de ironía, ¿qué? ¿Qué más es? ¿Es una traición? ¿Ya? ¿Se revolcó alguien en alguna tumba? No. Entonces, hay que estar dispuesto a cambiar lugares, cambiar valores. Yo creo que los nuevos métodos de acción política son fundamentalmente los métodos tradicionales, los métodos clásicos. Hay que tener más poder en lo local e ir creciendo en eso y al mismo tiempo hacer varias cosas. Tener repertorio, no creer que hay que hacer solo una cosa. Hay que coordinarse en esto, pero también en esto otro. Cualquier coordinación que ustedes hagan, incluso en temas que no tienen que ver con el movimiento estudiantil, es parte de esa coordinación. ¿Más preguntas? No, ya lo dijo. Pero ya la nueva constitución